Cuando Cyberpunk 2077 fue anunciado, muchos lo consideraron como el siguiente gran paso en la evolución de los videojuegos. CD Projekt Red, el estudio detrás del exitoso The Witcher 3 Wild Hunt, prometió un RPG futurista que redefiniría el género. La expectativa era descomunal. Night City, una ciudad viva con un mundo donde nuestras elecciones moldearían la historia. Sin embargo, su lanzamiento en diciembre de 2020 fue una tragedia mediática. El juego estaba plagado de bugs, crasheos constantes y una falta de optimización en consolas de generación anterior. La experiencia era tan mala que incluso Sony retiró el título de su tienda digital. La industria no tardó en crucificar al estudio y lo que debía ser un éxito se convirtió en un meme global. Pero ¿de verdad esta caída significaba el final para Cyberpunk? Pues déjame decirte que hoy el panorama es completamente diferente. El renacer de Cyberpunk no sucedió de la noche a la mañana, fue gracias al arduo trabajo del equipo de CD Projekt, quienes no abandonaron el barco incluso cuando pareció hundirse. Actualización tras actualización fueron solucionando errores, optimizando rendimiento y finalmente entregando lo que habían prometido. El momento crucial llegó con la actualización 2.0, lanzada junto con la expansión Phantom Liberty en septiembre de 2023. Este paquete no solo mejoró el juego base, sino que lo transformó en algo digno de experimentar. El combate fue renovado, el sistema de habilidades completamente rediseñado y la inteligencia artificial, que antes era motivo de burla, ahora es desafiante y mucho más inmersiva. En esencia, Cyberpunk 2077 es un RPG de mundo abierto ambientado en Night City, una metrópolis futurista donde la tecnología y la humanidad se entrelazan de formas impactantes. Interpretas a V, un mercenario que tras un golpe fallido queda atrapado con un biochip en su cabeza que contiene la conciencia de Johnny Silverhand, una leyenda de rock interpretado por Keanu Reeves. ¡A huevo! Desde una perspectiva personal, es imposible hablar de Cyberpunk sin destacar la calidad de su narrativa, la profundidad de sus personajes y la esencia única que envuelve cada rincón de Night City. La historia principal, centrada en V y Johnny, logra capturar un equilibrio perfecto entre momentos de acción frenética y reflexiones profundas sobre la identidad, la humanidad y el sacrificio. Cada personaje, desde los protagonistas hasta los secundarios, están tan bien desarrollados que parecen saltar de la pantalla con sus propias motivaciones, defectos y arcos narrativos únicos. Es cierto que esta opinión no es universal y no todos conectan de la misma forma con la narrativa del juego. Sin embargo, para quienes se toman el tiempo de explorar cada misión, cada diálogo y cada rincón de este vasto mundo, se darán cuenta que el juego ofrece una de las historias más sólidas y memorables de los últimos años. La combinación de un guión impecable y una dirección artística sobresaliente hacen que la experiencia sea algo verdaderamente especial. La expansión de Phantom Liberty introdujo un nuevo capítulo en Cyberpunk, ambientada en una zona inédita llamada Dogtown. Esta región, controlada por una milicia independiente, ofrece una experiencia más oscura y política que la del juego base. La historia central gira en torno al espionaje y la intriga, con una narrativa tensa y bien estructurada que muchos consideran la mejor del juego hasta ahora. Además, el DLC fue acompañado por una gran cantidad significativa de contenido adicional, armas, vehículos, misiones secundarias y un enfoque más refinado en el diseño del juego. La actualización 2.0 no solo trajo las mejoras visuales, sino que reimaginó por completo la jugabilidad. El sistema de habilidades ahora te permite personalizar V de formas mucho más significativas. Por ejemplo, puedes enfocarte en el combate cuerpo a cuerpo, el hackeo o incluso construir un personaje completamente centrado en el sigilo. Y el sistema de policía, que anteriormente era una de las mayores críticas, ahora es dinámico y presenta un verdadero desafío. Ya no puedes simplemente causar caos en la ciudad sin consecuencias. Los policías te rastrean y responden de forma realista. Y aunque la experiencia ha mejorado enormemente, Cyberpunk no es perfecto. Algunos jugadores reportan que los bugs no han desaparecido por completo. Y en PC el juego sigue siendo exigente con el hardware. Y el contenido secundario, aunque vasto, puede sentirse repetitivo en algunas áreas. ¡Ey, alto! ¿Ven a esta mente aquí? Él se hizo miembro de este canal, por lo que le creció 5 centímetros más su plantita. Así que si quieres que tu plantita crezca grande y fuerte como la de Ángel, hazte miembro del canal. Tendrás insignias de Undertale, emotes monitos y otros beneficios. Bien, seguimos con el video. A pesar de sus defectos, muchos jugadores están agradeciendo a CD Projekt por no abandonar el proyecto. En foros como Reddit y comunidades en línea, los comentarios son positivos. Muchos mencionan que el juego les ha sorprendido gratamente y se ha convertido en uno de sus favoritos después de las actualizaciones. Y como deducirán, V es el eje de la narrativa, pero lo que realmente da profundidad de la historia son los personajes que lo acompañan. Judy Álvarez, Panam Palmer, Takemura, Rose y Kerry. No son simplemente NPCs que aparecen para cumplir misiones. Cada uno de ellos tiene una historia compleja, con sus propias metas, traumas y emociones que aportan una riqueza increíble al juego. Estos personajes no solo están ahí para ayudar a V, sino que también desafían sus ideales y valores, convirtiéndose en piezas esenciales del desarrollo del protagonista. Por ejemplo, Judy Álvarez no es solo una hacker talentosa y apasionada por su
su comunidad. Su arco trata sobre la pérdida, la resiliencia y el deseo de cambiar el sistema que oprime a los más vulnerables. Su relación con V puede ser tanto una amistad profunda como un romance, esto dependiendo de tus elecciones. Estas relaciones no solo mejoran la historia principal, sino que dan al jugador una conexión emocional con Night City. Cada interacción con ellos se siente significativa, como si fueras parte de algo más grande que tus propias ambiciones. Y esto también impacta en los finales, ya que tus decisiones con estos personajes tienen consecuencias directas en cómo se desarrolla el destino de V. Y también algo de lo que me gustaría hablar es de Johnny. Es mucho más que un compañero dentro de la mente de V. Es una figura contradictoria y un rockero rebelde con ideales destructivos, pero también un hombre atrapado en sus propios errores del pasado. Su personalidad sarcástica y rebelde añade un dinamismo único a la narrativa, y su constante presencia dentro de la mente de V genera una relación tensa, llena de confrontaciones y momentos de vulnerabilidad. Lo interesante de Johnny es que no es un héroe ni un villano, sino un hombre con una visión extremadamente radical de la vida. Su objetivo de destruir a Arasaka, la corporación que lo traicionó, se convierte en una obsesión que de alguna forma comienza a influir en V. Esta relación simbiótica entre los dos no es solo uno de los pilares narrativos del juego, sino que también plantea preguntas importantes como ¿hasta dónde puedes llegar por venganza? ¿O qué significa perder tu identidad? También se me pasaba que uno de los aspectos criticados durante el lanzamiento inicial fue como Night City, a pesar de ser visualmente impresionante, carecía de interacción y dinamismo que se esperaba de un mundo abierto. Sin embargo, con las actualizaciones más recientes, la ciudad ha experimentado un renacimiento. Los ciudadanos ahora tienen rutinas diarias más variadas, las calles están llenas de actividad y las interacciones aleatorias son más frecuentes y significativas. Por ejemplo, caminar por las calles puede llevarte a presenciar enfrentamientos entre pandillas, redadas de la policía o incluso eventos aleatorios que te invitan a intervenir, o sea, un Latam Simulator. Estas mejoras no solo hacen que la ciudad se sienta más viva, sino que también refuerzan la inmersión, haciendo que cada esquina de Night City tenga una historia que contar. La adición de nuevos vehículos y la mejora en las físicas de conducción también han contribuido a que explorar la ciudad sea una experiencia mucho más placentera. Ahora conducir por las calles no se siente como un simple medio de transporte, sino como una parte integral de la experiencia. Y sí, el lanzamiento inicial de Cyberpunk fue un desastre, pero la historia no terminó ahí. Gracias a las actualizaciones constantes, el juego no solo logró recuperar su reputación, sino también ganarse el corazón de miles de jugadores que, al principio, lo habían abandonado. Hoy en día las reseñas en plataformas como Steam están llenas de comentarios positivos, muchos de los cuales expresan agradecimiento hacia el equipo desarrollador por no rendirse y continuar trabajando en el juego. Los jugadores destacan cómo Cyberpunk 2077 ha pasado de ser una promesa rota a convertirse en uno de los mejores juegos de la generación. Esta transformación no solo ha revitalizado el interés por el título, sino que también ha generado una comunidad apasionada que celebra cada nuevo parche y expansión. Este renacimiento también ha sido visto como un acto de justicia para aquellos que apoyaron el juego desde el principio, especialmente porque muchos consideran que el título ha logrado alcanzar su potencial máximo, convirtiéndose en la experiencia que siempre debió ser. Yo en lo personal aún creo que el juego puede aspirar a más, pero ya veremos en un futuro si es posible o no. Desde su lanzamiento inicial, plagado de controversias y excepciones, hasta el presente, donde el juego ha resurgido como un verdadero referente en el género de los RPG, la transformación es una muestra del esfuerzo y dedicación de CD Projekt. Y ojo que Night City es un reflejo de nuestra sociedad, vibrante, caótica y llena de contradicciones, pero también es un lugar donde cada lección cuenta, donde cada personaje tiene algo que contar, y donde cada jugador puede encontrar su propia historia. Para aquellos que aún dudan en darle una oportunidad, este renacimiento no es solo una invitación a jugar, sino ser testigos de una obra que, aunque imperfecta, tiene un alma y corazón innovadores. Por lo que sí, Cyberpunk 2077 no solo ha vuelto a la vida, sino que lo ha hecho con más fuerza, mostrando que incluso los errores más grandes pueden convertirse en lecciones que trascienden en la industria. Night City te espera, y la pregunta ya no es si deberías visitarla, sino cuánto estás dispuesto a perderte si decides no hacerlo. Y también no deberías perderte los videos que se te están mostrando en pantalla, créeme que no te vas a arrepentir.